Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor y en este video vamos a ver cómo monetizar mi canal de YouTube creando videos con artículos de interés. Ok, este es otro método con el cual te voy a ayudar a que escojas uno de los varios métodos que estoy presentando en mi canal actualmente. Este es bien interesante, divertido y seguramente te va a ayudar bastante, ¿ok? En, en sí el método consiste en 5 pasos. El primero es encontrar un tema de interés en sitios de artículos, o lo que le llaman en inglés articles directories. Vamos a encontrar un tema de interés. Después vamos a encontrar en esos mismos sitios de artículos, vamos a encontrar artículos gratis que podemos usar. Aquí va a haber una opción de traducir los artículos de inglés a español o puedes usarlos en inglés. Ahora, si no sabes absolutamente nada de inglés, no te preocupes, puedes usar estos artículos sin ningún cambio. Se recomienda hacer unos cambios mínimos, pero si los traduces al español, pues obviamente los cambios van a ser mayores y los puedes usar en tu canal en español o puedes usarlo también en tu canal en inglés o en el mismo canal que le va a servir a los dos tipos de audiencia. El paso número 4 va a ser crear un video con estos artículos. De preferencia le vamos a agregar VoiceOver y esto va a ser con una aplicación que es gratis y con la cual vas a hacer vas a hacer videos de forma rápida. Los puedes hacer en inglés o en español o ambos para que subas los dos y pues benefician a ambas audiencias. Y por último, pues subir tus videos, ¿verdad? Entonces, entonces vamos a empezar. El primer paso es encontrar un tema de interés. Lo que vamos a hacer es venir a este article directory o directorio de artículos. Hay varios. Aquí está otro. Aquí está otro. Library Content Project. Sí, hay varios. Tú puedes buscar en Google Articles Directories, que es aquí como busqué. PLR. Toma en cuenta que es importante que coloques PLR, que quiere decir Public Label Rights, lo que quiere decir que estos artículos tienes el derecho de usarlos como tú quieras, puedes regalarlos, puedes modificarlos, puedes tú adjudicarte que tú hiciste que tú eres el autor, le haces algunos cambios, en fin, puedes hacer lo que quieras. Y como puedes ver, aquí hay varios, los 6 mejores sitios de 2022. Tú puedes buscar muchos, pero vamos a usar este primero. Si ves del lado derecho, este me gusta porque aquí hay am, varios temas que tú puedes, si no tienes ninguna idea de qué tema hablar, aquí te dan algunas opciones, varias opciones, varios temas con los que tú puedes ver. Ahora, ¿cómo vamos a saber si un tema es popular en estos momentos? Vamos a ir a Google Trends. Google Trends y vamos a comparar algunos temas para saber qué tema podemos aplicar. Ok, ahora, a las personas que no saben inglés o piensan que deben de saber mucho inglés, no. Lo que les quiero comentar es de que, por ejemplo, aquí pues es acne, pues obviamente en español es acne, pero si alguna palabra por aquí, algún tema, se te hace algo parecido, por ejemplo, astronomy, me suena como astronomía, tú puedes agarrar tu teléfono y si oyen mi voz un poco rara, disculpen, pero mi nene y yo estuvimos un poquito enfermos de la garganta, apenas venimos saliendo. Entonces, si hay algún tema aquí que te parezca interesante, lo puedes traducir al español y ya tú ya sabes exactamente qué quiere decir. Pues baby, pues bebé, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
digamos que acné. Si venimos a Google Trends y escribimos acné, aquí en término de búsqueda, damos clic y vemos que en los últimos 12 meses, aquí hay varias formas de ver. Miren, aquí te está marcando que en Estados Unidos, en los pasados 12 meses, en Google, esta es am, la audiencia que tiene o la popularidad que tiene. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, lo que nos conviene es buscar worldwide, que es en todo el mundo. Por 12 meses, vean, se mantiene, no es que suba el interés en los últimos 12 meses en Google. Pero ahora, otra opción que podemos, aparte de que aquí le dimos worldwide o mundial, aquí vamos a buscar en YouTube, que quiere decir cómo está siendo buscada ese tema en YouTube. Ok, en los pasados 12 meses ha venido decayendo un poco, no mucho, pero ahora vamos a ver en los pasados 5 años. Vean, subió y se ha mantenido más o menos. Aquí ha estado bajando un poco. Ok, ya tenemos acné. em, en 5 años a nivel mundial. A ver si buscamos, ¿qué será? Y energía alternativa. A ver, digamos que astronomía. Ah, am, ok, vamos a hacerlo a buscarlo en español. Astronomía. Ujú. Aquí vemos que en los pasados 5 años, vea, aquí en el 2020 subió muchísimo. Debe haber ocurrido algún evento importante en esas fechas. Y de ahí declinó el interés. Ah, no está siendo muy popular porque está cayendo, como ven aquí. Entonces lo podemos eliminar para poder comparar otro. A ver, digamos que mm, el dolor de espalda, que yo una vez tenía, bueno, hace poco tuve dolor de espalda. Vamos a buscar, a ver, qué tal está el dolor de espalda. Entonces aquí tú puedes pasarte un buen tiempecito. Mm, No. Bueno, en español, ¿qué tal si en inglés? A ver, back pain. A ver, back pain en inglés. Bueno, ha subido, pero no suficiente. Hasta el momento, acné pues está ganando. Mm, Vamos a ver. Podemos buscar en los otros sitios algunos otros temas, arte, entretenimiento. Vamos a buscar algo de salud. Mira, aquí está acné también. Depresión, depresión o ansiedad. Vamos a ver. Eh, ansiedad. Ok. Bueno, se ve que ha estado siendo popular. Aquí subió bastante y como que ha estado subiendo y se ha estado manteniendo un poco. A ver, busquemos. Eso es en YouTube. Ahora veamos en Google. Me gusta checar los dos. Miren, wow. Miren, en Google ha estado siendo buscado esta palabra
bastante. Ansiedad. Vea, veamos el, el año pasado. Sí, está arriba, miren, y se mantiene. Entonces, para empezar, tú puedes pasarte más tiempo aquí. Si ves aquí, en el año pasado estuvo muy popular y está siendo constante. Tú puedes buscar otros temas em, y, y pasarte una media hora buscando algún tema, porque ya que encuentres un tema vale la pena, porque ya te das cuenta que está siendo popular y ya puedes hacer varios artículos sobre el mismo tema, pero con un diferente ángulo o diferente cosa en particular. Ahora, por pura curiosidad, vamos a ver cómo está en español. Ok, está no tanto como en inglés, pero vean, está constante. Esto es en Web Search. Veamos el pasado 5 años. En español está bajo, pero miren, hay un incremento. Es decir, que ah, está aumentando en popularidad o en búsqueda. Veamos en YouTube. Sí, también en español ha estado aumentando, incluso aquí sobrepasando el dolor de espalda, incluso en inglés. Entonces, ansiedad o anxiety puede ser un tema que podemos usar. O puedes ir con acné, el que te guste. Vamos a ver, tomemos ansiedad y pues tú ya decides si lo quieres hacer en inglés o lo quieres hacer en español. Voy a hacer todo el proceso que incluye el, la traducción del inglés a español para poder hacer nuestro video. Pero si no quieres traducirlo, puedes hacerlo en inglés o como tú gustes. Pero voy a hacer todo el proceso para que ya tú decidas si quieres tomar el paso extra de traducir. Entonces, am, encontrar un tema de interés. Ya encontramos que será ansiedad o anxiety y encontrar artículos. Entonces ya terminamos el primer paso, que es encontrar un tema de interés, ¿ok? Que fue anxiety o ansiedad. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar artículos, que sería el paso número 2. Lo que vamos a hacer es venir a YouTube y vamos a escribir anxiety. Entonces aquí vamos a encontrar todos, cuando empezamos a escribir algún término, algún tema general, todas estas frases están siendo buscadas actualmente, ahora mismo. Es decir, que YouTube nos está dando recomendaciones de las frases que están siendo buscadas en estos momentos. Entonces, si hacemos algún artículo sobre cualquiera de estos temas, es muy probable que vayamos a tener am, audiencia. Entonces, digamos que música, meditación, ansiedad, ataque de ansiedad, desorden de ansiedad. Ok, solamente para darnos una idea. A ver qué tal en español. Síntoma de ansiedad, ansiedad y depresión. Ok, más o menos tenemos una idea de las temas que están siendo buscadas en particular. Ahora venimos a los artículos, a los sitios de artículos y vamos a encontrar ahora los artículos. Si en este sitio tienen artículos de ansiedad y aquí hay
que dice lidiar con la ansiedad antes de que se convierta en violencia. La ansiedad lleva a la depresión. Son preguntas. Tratamiento de la ansiedad. Síntomas de ataque de ansiedad. Ok. Eh, Busquemos tal vez síntomas de ansiedad. Vea. Entonces podemos buscar ese artículo, el que encontramos aquí. Aquí hay, tú puedes buscar en todos, mira, aquí hay, nomás te vienes a buscar, a ver, ansiedad. Bueno, aquí no hay, pero acá sí hay. Ok. Tratamiento de ansiedad, síntomas. A ver, vamos a tratar de buscar uno que diga síntomas. ¿Ves? Por ejemplo, esa palabra en particular no sé cómo se escribe, síntomas. Entonces yo me vengo a mi teléfono, busco síntomas. Se escribe con... Oh, me faltó aquí la M. Ok, y aquí hay algunos artículos. Vean, síntomas de ansiedad. Vamos a ver qué hay. Vean, ok. No estoy muy seguro, pero me parece que para que al principio no te deja leer todo el artículo completo, pero solamente te registras, que es gratis. Te dice inténtalo gratis, porque después te van a ofrecer, eh, ¿cómo se llama? Una membresía. No es cara, pero no tienes que comprar la membresía. Ellos, solo con que te suscribas, ya tú tienes acceso a artículos gratis que tú puedes usar. Aquí te dice el total de las palabras y pues lo único que vas a hacer es copiar el título y pasarlo a un, perdón, a un archivo de texto y ya tenemos nuestro artículo. ¿Ok? Esa es la forma de encontrar los artículos. Ahora ya terminamos el paso número 2. Vamos con el paso número 3, que es traducir. Venimos a este sitio que se llama DeepL Translator. Es muy bueno. Eh, ya tenemos nuestro artículo aquí. Simplemente copiamos y pegamos. ¿Ok? Y no tienes nada más que hacer. Y aquí ya está traducido, mira. Síntomas de ansiedad y la traducción es muy buena. Tú puedes leerlo y verás que si tienes por ahí algún error o algo, yo he leído varios y la traducción se puede decir que perfecta. Entonces ya tienes el artículo en inglés, copias aquí y lo puedes poner abajo, pones español y lo pegas. Ok. Ahora toma en cuenta que al final borras esta línea porque te dice que es traducido por dicho traductor. Y ya terminamos el paso número 3. Fácil, ¿verdad? Sencillo y rápido. Entonces, hasta ahorita los pasos más... um, ansiedad.
más tardados pues son buscar el tema, pero hay muchísimos temas, hay muchísimos artículos y de verdad que esta es una como una mina de oro porque hay miles, miles y miles de artículos y cada artículo puede ser un video, imagínate. Cada artículo puede hacer un video que puedes subir a tu canal y te puede traer eh, vistas y dinero si tu canal ya lo puedes monetizar. Y de hecho hay sitios que solamente se dedican a esto, a subir artículos, ya sea de noticias, tú puedes buscar, vas a ver que vas a encontrar varios canales que solamente suben videos de artículos, de noticias actuales. ¿Ok? Terminamos este paso, ahora vamos al siguiente, que es el 4 crear artículos. Casi estamos al final, qué rápido, ¿verdad? Ok, vamos al paso número 4. En el paso número 4 vamos a utilizar esta aplicación que se llama InVideo. Abres una cuenta, es gratis. Tú puedes hacer los videos que quieras de forma gratuita. Lo único que va a aparecer un watermark de InVideo en la mera esquinita del video. Y para borrar esa watermark, pues tienes que suscribirte. Me parece que son 10 o 15 dólares al mes. Pero puedes probarlo gratis. Y así te interesa, pues te vas a suscribir. Ahora lo único que vas a hacer es, ya que te suscribiste, vienes aquí al dashboard y vas a seleccionar texto, texto a video. ¿Ok? Y aquí te muestra diferentes templates o diferentes formas, templates, con el que tú puedes hacer tus videos. A mí me gusta uno bien sencillo, este es el que utilizo y me ha funcionado bastante bien. Tú puedes probar con el que quieras, después lo puedes cambiar. Este, seleccionas y usar. Ok, le vamos a dar un tema, ansiedad. Y aquí vamos a pegar nuestro artículo, ya sea en español o en inglés. Eh, ¿Cuál hacemos? Eh, Vamos a hacerlo en español. Copiar y pegar. Damos next. Y aquí lo único que te dice es de que dejes que la aplicación acomode tu texto. Ok, solamente le das clic a reacomodar texto y le das next. Aquí am, asegúrate de que esté seleccionada esta opción para que la aplicación escoja las imágenes del video. Das next y esperas a que el video se termine de crear. Tú no tienes nada más que hacer. Al final lo único que vas a hacer es unos pequeños cambios que ahora te voy a mostrar. Ok, ahora como ves, nuestro video está terminado y vamos a checar. Miren, pues este es el título. En realidad no lo necesitamos, vamos a borrarlo. Aquí dices que sí y aquí empieza con, vean, síntomas de ansiedad. Ya lo único que tienes que ver en la aplicación es de que las imágenes concuerden con el texto. Ahorita vas a ver a lo que me refiero. Y entonces le das un chequeo. Por ejemplo, aquí, mira, dice, la ansiedad forma parte de la vida cotidiana en el nuevo milenio. Eh, no sé si no está tan mal, pero por ejemplo, este pues, está más o menos, pues dice vida cotidiana, esto se refiere a vida, pero este como que no me parece. Entonces lo único que vas a hacer para cambiar esta
imagen o este elemento, te vienes aquí donde dice video, das clic, selecciona solamente iStock, que son los gratis. Esto lo quitas y vamos a escribir ansiedad. Y nos va a mostrar elementos relacionados con la ansiedad. Bueno, no son muchos, vamos a ponerlo en inglés, que seguramente tiene más opciones. Ok, aquí hay más. Entonces, los que tienen eh, la coronita, me parece que no son gratis. Entonces, solamente trata de utilizar los que no tienen la coronita. Solamente haces clic y arrastras y lo colocas en el lugar de la imagen que quieres cambiar. Y aquí le das clic aquí, cortar para que se acomode. Y hecho. Y ya está. Entonces, esa otra imagen ya quedó terminada. Pero algunas de las personas se expresan mucho peor que en otras. Este tampoco. Vamos a cambiarlo por esta. Y tú tienes la idea, solamente que en ocasiones la aplicación no coloca imágenes que corresponden al texto y pues solamente las vas a cambiar. ¿Ok? Y pues voy a hacer los cambios necesarios y ya voy a hacer pausa y regreso cuando haya terminado. ¿Ok? Es todo lo que voy a hacer, solamente cambiar, así como te muestra aquí, arrastrar y cambiar la imagen que no concuerda con el texto. Ya regreso. Ok, aquí ya terminamos de editar nuestro video. Lo único que hice fue otra vez checar el texto y verificar que la imagen o el video corresponda con el texto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si aquí habla de ansiedad y aparece una flor, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, simplemente hice eso, cambiar las imágenes que no concuerdan con el texto. Ya nuestro video está terminado, nuestro artículo está incluido con los videos. Ahora vamos a ver un preview y para eso vamos a venir aquí a editor avanzado para que les muestre un par de cositas más. Y vamos a esperar que se cargue el editor avanzado. Ok, aquí estamos en el editor avanzado y aquí podemos checar cómo va a quedar nuestro video. Pero si ven aquí, el aplica, perdón, la aplicación automáticamente agrega una melodía de fondo. Entonces vamos a escuchar. Vamos a ir al principio. Ok, la melodía no me gusta mucho. No me parece muy adecuada para para el artículo, para leer un artículo. Lo que puedes hacer aquí es, tú vienes aquí. Para empezar, el sonido está muy alto. Aquí editas volumen y lo bajas como a la mitad más o menos. Ok, y ya está, el volumen ya está más bajo. Ahora, para cambiar la melodía, lo que vamos a hacer es venir aquí, editar y puedes borrarlo. Ok, vamos a borrarlo. Y vienes aquí donde dice música. Y aquí escoges otra música que tú quieras.
Por ejemplo, aquí, ¿qué estado de ánimo tienes? Enojado, serio, inspirador, relajante. Vamos a ver, relajante. Y aquí tú puedes escoger, puedes escuchar un preview. Ese está bonito. Em, y ya, solamente das clic aquí en el símbolo de más. Ahora vamos al final solamente para verificar que el video termina eh, al mismo tiempo que la melodía o viceversa. ¿Ok? Entonces ya está terminado nuestro video. Ya solamente venimos aquí y le damos bajar en 720p, que es la única opción que tenemos. Si ya tenemos la membresía apagada, podemos bajarlo en más alta calidad, pero queda muy bien en esta calidad. Y exportas, le das nombre y ya está. Ahora, pues hasta aquí termina nuestro tutorial. Solamente te voy a dar un tip más, un tip final que yo creo que vale más que el tutorial completo. Lo que vamos a hacer es agregar un voiceover, que es la voz, para que la persona al mismo tiempo de ir leyendo vaya escuchando. La primera opción es grabar tu misma voz aquí mismo, le das clic y ya tú puedes empezar a grabar tu voz. La otra opción es esta, que automáticamente la aplicación te da eh, texto, text to speech, que se llama, pero no es muy buena, se oye muy robótica. Entonces lo que vamos a hacer es usar una aplicación que ya he usado, ya te he mostrado en otras ocasiones, que se llama Lobo. Ok, esta aplicación, como te decía, ya la hemos usado en otras ocasiones, es muy buena. Las voces son muy reales y lo que vamos a hacer aquí es escoger el tipo de voz, el idioma y si quieres que sea una persona, un hombre o una mujer el que lea tu artículo, puedes filtrar aquí, que en realidad lo único que necesitamos es que sea en español aquí. Y en mis videos anteriores te había mostrado que este era mi favorito, Gonzalo Muriel, que es un tono colombiano muy, muy bueno. Pero encontré esta, Elena Mirabal, creo que es ella, un tono argentino. Déjame checar. ¿Quieres tomar? Sí, seleccionas esta y vas a ver qué asombroso se escucha. Seleccionas aquí y vamos a copiar y pegar nuestro artículo. Este no es este. ¿Quieres tomar Copiar, una cerveza después del trabajo? aquí pegamos. Ok, ya pegamos nuestro artículo. Seleccionas todo y conviertes aquí. Y vamos a esperar unos cuantos minutos a que todo nuestro texto esté convertido al voiceover, ¿ok? Ya regreso. Ok, entonces ya se terminó de convertir. Ahora podemos escuchar un poquito. Síntomas de ansiedad. La ansiedad forma parte de la vida cotidiana en el nuevo milenio, pero en algunas personas se expresa mucho peor que en otras. ¿Ves? Se escucha muy bien, ¿verdad? Entonces, un detalle con Lobo es de que puedes usarlo de forma gratuita, pero solamente te da la oportunidad de bajar, me parece que entre 3 a 5 grabaciones. Y a partir de ahí tienes que comprar la membresía. Em, pero ahora te voy a dar un truco, como te decía, que vale más de todo el tutorial que te acabo de presentar. Lo que vas a hacer es bajar esta aplicación que se llama Audacity, para que veas Audacity.
Muchos de ustedes ya lo han de conocer. Y lo que vas a hacer es grabar, poner a grabar, y cuando esté grabando vas a, eh, vas a darle play para que el voiceover se esté reproduciendo, y aquí Audacity lo va a estar grabando. Ok, ya cuando termine de grabar vas a bajar ese audio y lo vas a insertar en aquí en tu artículo. Ok, entonces vamos paso por paso. Lo que vas a hacer es grabar aquí, y cuando está grabando vienes y empiezas a reproducir este. Y Síntomas de ansiedad. La ansiedad forma parte de la vida cotidiana en el nuevo ok, milenio, entonces esa es la pero idea, en algunas de que personas dejes que se termine toda la grabación. Ya cuando se termine de grabar, aquí paras. Ok, los únicos detalles, digamos que aquí ya está la grabación, ¿verdad? Al principio va a haber un poco de silencio. Lo que vas a hacer es venir aquí y borras ese silencio con delete. Y al final, pues vas a borrar el poco silencio que haya quedado y borras. Y ya aquí en el centro te va a quedar toda tu grabación. ¿Ok? Ah, y ya, vienes, déjame mover un poco aquí. Y lo que vas a hacer es, digamos que esta es ya la grabación, ¿verdad? Eh, Vas a venir aquí, exportar como MP3, le das un nombre. Este es la grabación que yo hice, ANS, es de ansiedad. Le das un nombre, grabas y ya terminaste con el truco. Ahora lo único que vas a hacer es finalmente venir aquí a VoiceOver. Dice importar de tus grabaciones de tu computadora. Pero lo único que vas a hacer es dar clic aquí. Ok, entonces vienes aquí, buscas tu archivo donde lo grabaste. Yo aquí lo tengo, ya lo había subido. Ok, bueno, aquí lo buscamos y ya lo vas, open, y ya está. Y es este que dice ANS. Lo único que vas a hacer es darle clic y se agregó acá abajo ah, en nuestro timeline. Vamos a checar entonces cómo se escucha con la música y con el voiceover. Vamos a ver. Síntomas de ansiedad. Ok, la melodía está muy alta. Lo que vamos a hacer es bajar el volumen. Venimos aquí a editar, volumen, y vamos a bajarla por la mitad más o menos. Y vamos a checar Nuevo, nuevo milenio. un poquito Pero en más. algunas personas. Ya el volumen lo pones más o menos como a la mitad, y ya tú vas checando de cómo te gusta mejor. No Ok. deben ignorarse los síntomas de Y ansiedad ya si que no te van gusta más esa allá de las melodía, típicas pues expresiones de puedes bajar malestar. alguna otra de YouTube o como quieras. Pero ya está muy bien. Ahora, el único detalle que tenemos aquí es que tenemos que sincronizar. Eso es lo único que no hace esta aplicación, pero vale la pena hacerlo porque el VoiceOver es de muy buena calidad. Vienes aquí para agrandar un poco el timeline y se te haga más fácil. ¿Y a qué me refiero con sincronizar? Mira, tienes que ir acomodando el VoiceOver con, con el texto, ¿sí? Esto es a lo que me refiero, mira. Pero en algunas personas se expresa mucho peor que en otras. Ahí ya se No adelantó deben un poco ignorarse el los texto. síntomas de ansiedad que van más allá de las Por típicas esta expresiones de imagen malestar y vamos a hacerla un nerviosismo. poquito más larga Aunque muchas personas pueden. para que corresponda la voz. Simplemente arrastras un poquito y ya lo vamos a ver.
Ve, ahí es otro en donde la imagen o el video Aunque este muchas es personas muy, pueden esperar muy sufrir un largo. ataque de Entonces ansiedad en vamos a algún momento de recortarlo su vida, los para episodios que recurrentes concuerde de con la ansiedad voz. extrema no son en A ver. Ok, eso es lo único. Estar checando, agrandándolo algún un momento poco de su vida. o Los recortándolo episodios para que recurrentes de ansiedad corresponda la voz extrema no son en absoluto con normales. nuestro texto. La Ok, ansiedad en sí cualquier misma duda en este paso, si no se te hace claro, me lo comentas y yo trato de explicarlo de una mejor manera. Lo único que tienes que hacer como último paso, como te digo, es reducir o agrandar un poco algunas imágenes, algunos slides para que concuerde el texto con lo que se va diciendo en el voiceover, ¿ok? Ahora, ya voy a regresar cuando haya hecho todos los cambios y vamos a ver el resultado final, ¿ok? Ya regreso. Ok, entonces ya terminamos. Como ves aquí, lo único que hice es ah, agrandar algunas imágenes, recortar algunas otras para que corresponda el texto con la voz. Vamos a ver una partecita para que veas a lo que me refiero, que mientras va hablando el voiceover, deben aparecer la correspondiente texto. Síntomas de ansiedad. La ansiedad forma parte de la vida cotidiana en el nuevo milenio, pero en algunas personas se expresa mucho peor que en otras. No deben ignorarse los síntomas de ansiedad que van más allá de las típicas expresiones de malestar y nerviosismo. Aunque muchas personas pueden esperar sufrir un ataque de ansiedad en algún momento de su vida, los episodios recurrentes de ansiedad extrema no son en absoluto normales. La ansiedad en Como sí puedes misma es ver, buena. el voiceover está excelente. ¿Ves? Esta chica de tono argentino se oye muy, muy, muy natural. Yo te aseguro que si la utilizas a ella, no vas a tener ningún problema para que tus videos sean aceptados para monetización. Y pues así terminamos este tutorial. Lo único que vas a hacer pues es bajarlo, otra vez como te comenté, dándole clic aquí en download, lo bajas y ya lo vas a subir, está listo para subirlo a tu canal. Ahora, como subes tus videos normales. Ahora, si te gustó este tutorial, dale like, suscríbete y te recomiendo especialmente que te suscribas porque voy a subir un video eh, en forma separada en donde voy a explicar exactamente cómo debes de subir tus videos para que tengan más oportunidad de ser encontrados como una especie de optimización o SEO para YouTube, en donde tus videos van a subirse con el título correcto, descripción correcta, tags, ¿qué más? Los thumbnails, las miniaturas, y de esa manera tus videos van a tener más oportunidad de ser encontrados y eh, rankear más arriba de otras personas, ¿ok? Entonces, te pido que te suscribas para que no te pierdas ese video y ningún otro de los que voy a estar subiendo porque te voy a mostrar más trucos, más métodos para que puedas monetizar tu canal de forma más rápida. Por último, te recomiendo el curso que aparece en la descripción, que es el mejor curso de YouTube que he yo visto en todos estos años. Y como un bono especial para las personas que compren ese curso por medio de mi link, voy a dar un bono que es una serie de videos en donde yo te voy a mostrar cómo moneticé un canal en 21 días y pude haberlo monetizado en menos días. Lo explico en ese bono, en esa serie de videos. Paso a paso yo mismo en mi computadora te enseño todo lo que hice para monetizar un canal en menos de un mes, 21 días exactamente. ¿Ok? Entonces, eso es todo. ¿Algún comentario? Me lo haces saber en la descripción y nos vemos a la próxima. ¿Ok? Chao.